bienvenidos a Adictia Visual. Yo soy Edith y el día de hoy, querido público, hablaremos de Fórmula 1, la película. Y sí, tenemos que hablar de ello porque, como saben, este podcast es muy fan de la Fórmula 1. Es su deporte tóxico, su relación más tóxica y pues obviamente tenemos que hablar de ello. Así que, para discutir, fangirlear, analizar y llenarnos de feels, está con nosotros Esteban, porque sí me sé el abecedario. ¿Cómo estás, Esteban? Hola, ¿qué tal? Aquí mucho gusto estar discutiendo esta película de una forma amigable, tranquila, a menos que Fernando se ponga violento y empiece a criticar a Lando Norris otra vez, entonces todo está muy bien. Ya sé, no, no les prometo nada, la verdad. Y cuando, pues como ya escucharon, aquí también está con nosotros Fernando. Fernando, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast. Hola Edith, lo diré más adelante, pero todo esto es a causa de ustedes dos. Sí, tenemos que confesar que público que Esteban y yo obligamos un poco a Fernando a ver esta película, que él no la quería ver y al parecer la gente que la vio con él sufrió mucho, así que... Somos unos Pero... grandes villanos, somos los grandes villanos de la película. Oh, sí, al menos de la película de Fernando, definitivamente. Oh. Así que sí, ahí sí aceptamos toda la responsabilidad. Pero pues bueno, también aquí para seguir balanceando la conversación nos acompaña y está de regreso con nosotros Paula. Paula, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast. Hola Edith, buenas noches, muchas gracias por la invitación otra vez. Buenas noches Fernando, Esteban. Y pues sí, aquí estaremos no sé si para balancear los casos o no, yo también tengo unas opiniones muy fuertes sobre la película, pero bueno, podemos hablar sobre ella porque como dices, nos encanta hablar de la Fórmula 1 y es nuestra relación tóxica favorita. Oh, sí. Sí, la verdad, miren, querido público, yo sé que aquí Adicta Visuales, salvar lo que amamos y así, pero sinceramente no les puedo prometer mucho de eso este programa. Pero queremos hablar de la película de la Fórmula 1 y queremos sacar todas nuestras emociones buenas y malas acerca de ella. Así que, en fin, querido público, ya saben que si se quieren unir a la conversación, estamos en Twitch en vivo los lunes 9:30 de la noche y los miércoles en YouTube y todas las plataformas descargables. Muchas gracias a nuestra mecena Marce por patrocinar este bonito programa en Patreon. Si quieren ser adicta como ella, vayan a Patreon a suscribirse. Y bueno, querido público, pues antes de hablar de esta controversial película, primero, evidentemente tenemos que salvar lo que amamos. Muy bien, ya estamos aquí para salvar lo que amamos. Esteban, ¿qué te gustaría compartir con el público esta semana? Pues yo voy a salvar de lo que a mí este fin de semana es que Inglaterra estuvo de fiesta, pero no solo por su gran premio, sino que estuvieron haciéndole la despedida a Ozzy Osbourne y Black Sabbath. Fue un festival de 8 horas y yo pensé que el Ozzy iba a cantar como 15 minutos si es que solo que salía y pues no, le hicieron su trono ahí para que estuviera sentadito y se echó casi una hora, más o menos aproximadamente una hora. Y bueno, pues todos los que somos rockeros y ruqueros, porque sí me considero ruquero, fue un festival en que muchas grandes bandas estuvieron ahí presentes, todas las grandes bandas del heavy metal, menos Iron Maiden, no sé por qué, a lo mejor Fernando me puede decir por qué, qué pasó ahí. Pero bueno, ahí está Metallica, estuvo Pantera, Guns N' Roses, Tool, sobre todo, que fue un gran set lo que tocaron los de Tool. Estuvo Aerosmith, estuvieron un montón de rockeros de diferentes bandas, aunque no estaba su banda, pero ellos hacían su supergrupo, y entonces fue un festival que al final salió muy bien, aunque todo parecía que iba a salir muy mal, pues soñó todo lo contrario. Entonces, mucha gente no lo pudo ver porque había que pagar en streaming. Yo lo pude ver gracias a un crucero que tomé en aguas internacionales
Pero ya lo pueden ver en pedazos, en partes, pues están ahí, si se meten a YouTube y le ponen Back to the Beginning de Black Sabbath, pueden estar viendo las diferentes bandas encapsuladas, ¿no? En cada quien con su setlist. Y pues está. Quería salvar que sucedió eso. Y pues ya la despedida de Ozzy, que pues ya está muy malito y ya no puede seguir en esos trotes, ¿verdad? Ya tiene que cuidarse más en casita. Sí, sí supe que fue un gran evento y también que a la televisión de, bueno, al canal de Reino Unido le estuvo costando trabajo censurar ciertas manifestaciones políticas correctas. Entonces, se ve que estuvo interesante y pues sí, al final del día es triste ver cuando se retiran nuestros artistas favoritos, pero al final del día me alegra que al menos pudieras lo pudieras disfrutar, Esteban, porque creo que hace mucho no teníamos también esas oportunidades de ver despedirse, ¿no? A nuestros artistas. Entonces, Pues sí, es un homenaje en vivo y aparte un exacto. festival así de grande, pues de tanto tiempo que, pues hace, no sé, que me acordaba los de Live Aid, por ejemplo, ¿no? Y Sí. que estuvieron haciendo, ya tenían un rato de que, porque hicieron uno a los 20 años de Live Aid, pero hace poco no había visto que se hubiera juntado otra vez tanta gente y pues que haya pasado, estuvo, pues es otro acontecimiento, ¿no? Del cual estar al tanto. Exacto. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, Esteban, por traer esto con el público. Fernando, ¿qué te gustaría compartir con el público esta semana? Primero que nada, tengo que decir que Esteban me robó mi Salvando lo quemamos. Gracias, Esteban, como siempre. Digo, No, no es echándole leña al suficiente fuego. no es suficiente que el sábado estuvimos platicando al respecto y estuvimos muy bien. Yo creo que ya sabía que eso era de lo que iba a hablar, pero bueno, no hay problema. Ay, yo pensé que Nada nada más más nos haciendo, estábamos divirtiendo. haciendo algunos comentarios adicionales. Pues sí fue un evento importante porque fue organizado de esa manera, un super evento, o sea, con bandas muy importantes. Para la gente que le gusta mucho el rock, el heavy metal, sí era así como, wow, ¿cómo pueden tener a todas estas superestrellas? Y había para todos los gustos, ¿no? A mí me gusta mucho una banda que se llama Alice in Chains, en específico cómo toca su guitarrista, y también estuvieron ahí. Su set también estuvo muy bueno. Las canciones que eligió cada grupo sí estaban muy de acuerdo a lo que tocan, entonces sí, si les gusta el heavy metal, el rock duro, pues sí, sí se lo recomendamos entrarle. Y pues yo solo diré que, porque realmente espero tampoco robárselo a Paula, pero habíamos hablado, y para los que no sepan, en Crónicas del Multiverso, perdón, tuvimos una plática también con Esteban y Edith acerca de la película de Fórmula 1, y decíamos que hay una cosa que nos causaba como un poco de extrañeza, y es que si la gente que iba a ver la película iba a encontrar el mismo dinamismo en las carreras de Fórmula 1, y pues extraordinariamente Silverstone dio una de esas carreras tan locas que nos hizo callarnos la boca, ¿no? Incluso nosotros en un chat que tenemos por ahí, recalcábamos como la locura de todo lo que pasó en la carrera en Silverstone, una gran carrera, la verdad, porque nos dio diversión de muchas maneras. Y pues con la tristeza de que esperábamos que Lewis Hamilton lograra mantener su récord, pero con la alegría de que Nico Hülkenberg, que es un piloto que ha tenido mucho tiempo en la Fórmula 1, pero que no había podido concretar un podio, al fin lo logró. Y pues manteniendo a raya a Lewis Hamilton, que pues yo sé que va a ser una de las cosas que Edith, no sé cómo la tome, si sea 100% Te iba positivo, a decir, ahora porque me vas a sabemos. quitar mi salvando lo que vamos a ver, ¿sabes? No, no, no. Bueno, no fui tan específico porque creo que ahí en esa carrera hubo algo genial de Hamilton, pero creo que te lo dejaré a ti. Así que ahí lo dejamos. Creo que este va a ser un salvando lo que vamos muy compartido. ¿Y qué tal el ballet de Haas? Ese fue el que más me gustó. Su choque sincronizado Buenísimo. estuvo hermoso, la verdad, pobre Haas, pero sí estuvo hermoso. Oye, perdón, es que se me pasó decir, hay un video de Jack Black que está cantando Mr. Crowley y está buenísimo porque es con su nueva School of Rock, o sea, puros chavitos tocando muy chido.
Y bueno, pues también lo pueden encontrar, que fue parte del festival, aunque él no estuvo en el concierto, pero hay videos como ese y como de Judas Priest que son parte del homenaje. Excelente, muy bien, muchas gracias Esteban. Y sí, muchas gracias Fernanda, al final del día, la final del día sí, fue una gran carrera, estoy de acuerdo, si ahora veábamos ahí en el chat de Crónicas que efectivamente era una carrera digna de la película de Fórmula 1, la película. Entonces, estuvo muy entretenida y hubo varios highlights. A ver si sí menciono lo que tú quieres de Lewis Hamilton, si no lo vas a tener que mencionar, pero en fin. Entonces, muchísimas gracias, Fernando, por tener Salvando lo que vamos tan compartido entre todas las personas que estamos aquí. Pero bueno, Paula, ¿qué te gustaría compartir con el público esta semana? Pues sí, justo creo que a Fernando se me robó un poco mi salvando lo que amamos, la parte de Silverstone. Creo que justamente esta carrera de este fin de semana es como nos gusta ver a la Fórmula 1, incluso un poco impredecible y con resultados de estos que nos emocionan, no porque seamos fans de McLaren, sino justamente porque un piloto como Hülkenberg, que no se le negaba el podio, lo logró, y realmente la felicidad creo que eso nos causó a todos, sin ser totalmente fans de Hülkenberg ni de Sauber, el hecho de que se logre eso, esas historias como aspiracionales que creo que nos gustan mucho. Pues sí fue algo de lo que yo resaltaría. Digo, sí estuve viendo cosas de lo de lo que mencionaron del concierto de Ozzy Osbourne, y también, bueno, ya que hablaron de música, ya así rápidamente quisiera mencionar pues que también bueno, en estos días se dio el reencuentro de Oasis, que era tan esperado y que además la gente pensaba que los hermanos Gallagher se iban a medio matar, pero bueno, ahí andan muy felices cantando. Supongo que también tiene que ver todos los millones que van a ganar en su gira, pero a mí como fan de Oasis me da mucho gusto que hayan regresado. Y he estado viendo los videos que ponen en todos lados en internet. Digo, no voy a ir a ninguno de los conciertos, pero fue muy bonito también verlos regresar. O sea, aquí estamos revelando toda nuestra edad, ¿verdad? Sí, Parece que sí. sí, pero no me da pena. Pero cuando fui al concierto de Oasis, eso es padrísimo cómo la gente canta con todos ellos, está súper bien. Sí, está muy lindo. Y la verdad se nota en los videos que pueden encontrar de estos conciertos que llevan. Sí, no, y se ve muy bien. O sea, al final del día creo que hoy sí es como una banda muy querida, ¿no? Por la gente. Entonces, se ve que se la pasan bien las personas. ¿Hace Sí. cuánto vinieron a México? Pues se separaron que hace como 15, 16 años, entonces Sí, pues ¿verdad? antes de eso. Antes de eso. No, pues Sí, poquito antes de que se separaran vinieron. Pues ponle que unos 20 años puede ser, o un poco menos. Pero sí, son bien sangrones, pero todos los queremos. Son bien sangrones. Es parte de la personalidad british, o sea de mamón. Bueno, seamos honestos. Sí, Oasis es una banda que es muy de nicho. A mí me gustan algunas canciones, pero tengo un amigo que dijo, me puse a escuchar todos los discos de Oasis y no son tan buenos, ¿eh? Pero yo creo que como crecí con ellos, por eso me gustan tanto. Dije, bueno, por lo menos hay fans honestos al respecto. Ay, no. Sí, son buenos. Cada quien. La música es para todos los gustos, básicamente. Así que. Pero bueno, está bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Paula, por traer esto con el público. Y bueno, querido público, pues efectivamente yo, la verdad, tenía un montón de Salvando lo que habíamos ido acumulando durante el mes anterior porque no los podía mencionar. Pero, realmente, también quería hablar, por cierto, nada más como para que sepan, quería también mencionar que un poquito más de K-Pop Demon Hunters, porque en serio, wow, o sea, ha sido muy cañón el recibimiento del público y todo lo que he visto después. La verdad es que hay pocos programas que me arrepiento hacerlos
en ciertas fechas. Hay unos programas que me gustaría verlos hecho después, hay unos programas que me hubiera gustado hacerlos antes. K-Pop Demon Hunters me hubiera gustado esperar al menos otra semana para hacerlo porque ya están saliendo muchos datos de la producción y se está poniendo muy muy interesante todo lo de alrededor de esa película. Y lo voy a traer para un Salvando lo que amamos, pero va a ser para la siguiente semana porque efectivamente, si vamos a hablar de Fórmula 1, obviamente sí quiero hablar de Lewis Hamilton, 8 veces campeón del mundo, porque creo que ha habido, después de esta carrera en Silverstone, ha habido mucho odio y dentro de un mismo sector de los fans de Lewis Hamilton. Y creo que sinceramente estamos perdiendo perspectiva como fans de Lewis Hamilton. O sea, esta fue una carrera que sí, evidentemente era muy esperada. Hamilton tiene un récord en Silverstone donde literalmente desde el 2014 estaba en el podio. En el 2017 hizo su Grand Slam y de ahí no había bajado del podio, siempre había quedado en primer lugar, segundo, tercero. Y queríamos que ese récord siguiera en este 2025 y definitivamente este récord no se pudo hacer. Él quedó en cuarta posición y la verdad lejos de la tercera, un poquito lejos al menos. Y se debió a muchísimas cosas. Se debió, como decía Fernando, al caos de la carrera, se debió a muchas circunstancias, pero en serio que mientras más se sabe de lo que pasó en Silverstone, en serio a mí me sorprende cada vez más Lewis Hamilton, porque, o sea, en la carrera en sí lo vimos manejar las llantas, lo vimos correr en lluvia, lo vimos correr en seco, luego lo volvimos a ver a correr en lluvia. Usó un, ¿cómo se llama? Double overtake. Básicamente rebasó a 2 carros al mismo tiempo, en este caso a Russell y a Ocon al mismo tiempo. O sea, hizo movimientos realmente sorprendentes e increíbles. Y todo esto mientras su equipo Ferrari no sabía dónde estaba, porque el GPS de Lewis Hamilton se descompuso. Entonces Ferrari, o sea, literalmente no tenía idea dónde estaba Hamilton mientras corría la carrera. Realmente esta fue una carrera de Lewis Hamilton. El cuarto lugar se debe gracias a Lewis Hamilton, no a Ferrari. Y me gusta mucho que la prensa italiana literalmente ya lo está evidenciando. Salió en un periódico del periodista italiano Gianluca Gasparini, que dice básicamente que es eso, que es momento de que Ferrari empiece a escuchar a Hamilton y que literalmente es como que lo que se necesita es ver qué necesita Hamilton para ganar un campeonato. Entonces dice, incluso pone, sí, eso significa aceptar y por tanto casarse con su visión y con esa visión y con el carro que él quiere. Entonces, creo que es momento, efectivamente, de que los fans estemos más que nunca atrás de Lewis Hamilton. También oímos cosas horribles de la prensa británica, como ya vamos a ver en la película de Fórmula 1, la prensa británica es horrible y eso es completamente cierto. Toda la prensa británica estaba atrás de Lando Norris, apoyando, diciendo que es el mejor corredor de la vida y bla, bla, bla. Literalmente ignorando todo lo que ha hecho Lewis Hamilton todo este tiempo en todos los podios de Silverstone desde el 2014 y la verdad es una falta de respeto y es horrible, pero nosotros no podemos caer en esa retórica, nosotros tenemos que recordar, o sea, hay gente que ponía, ay, Hülkenberg ahora tiene más podios que Hamilton esta temporada. Bueno, o sea, no se nos olvide que Hamilton tiene 202 podios en la Fórmula 1, o sea, entonces tiene todos los récords, tiene todo lo que es necesario y creo que, como dije, no sé si fue aquí, probablemente no fue aquí, pero tal vez había gente que esperaba que Lewis Hamilton llegara a Ferrari y que mágicamente convirtiera esa carcacha en una monstruosidad. Eso no iba a pasar, va a ser un trabajo. No dudo que pueda hacerlo Lewis Hamilton, pero evidentemente tenemos que tener fe en que va a ser así en algún momento. Y si no lo es, si nunca ganamos ese legítimo, comillas, comillas, legal, comillas, comillas, octavo campeonato, realmente, o sea, creo yo que más bien Lewis Hamilton ahorita tiene que pararse un poco también y ver todo lo que ha logrado, porque siento que también todos estos fallas que no lo son,
sí le están pesando. Y nosotros como fans tenemos que recordarle lo grandioso y lo grande que es y que literalmente quedó en cuarto lugar cuando su compañero quedó literalmente en, quién sabe qué, como 15. Y por ejemplo, si hubiera quedado en Mercedes, como algunos haters dicen, Mercedes literalmente un carro quedó afuera y otro quedó en 10. O sea, realmente Lewis Hamilton logró lo imposible en Silverstone y por eso yo aplaudo la carrera, a pesar de que no estuvo en el podio, quedó en cuarto lugar. Y eso siempre hay que salvarlo y hay que recordarle a Lewis Hamilton que por eso él es el campeón del mundo. Entonces, nada. Así que ese es mi salvando lo que vamos. Team LH, Still We Rise y nada, Lewis Hamilton para siempre, 8 veces campeón del mundo. Pero bueno, Fernando, ¿tú mencioné lo que querías de Lewis Hamilton? Sí, iba a decir que, bueno, esto es muy de carreras, pero Sí, y los cuatro que estamos aquí a lo mejor vamos a reaccionar a eso. Pero a mí me encantó, o sea, cómo venía Russell en su actitud de, este viejillo lo voy a pasar y vengo con toda la actitud y yo sí voy a ir para arriba. Lo rebasa y a las poquitas curvas Hamilton lo vuelve a rebasar y también a Gasly y se le separa y se los deja así como bien atrás. No, como que me dio tanta satisfacción de decir, bueno, cuando hay gente que empieza a tirar mucho odio y dice, bueno, es que este piloto ya está quemado, ¿no? Ya, su época ya fue. Me gusta cuando dan esos llamaradas, ¿no? Mm, creo amén. que luego a veces, en general, hablo del fanático en general, se empieza a nublar porque no pasa lo que uno quiera que pasa, ¿no? O sea, deja de tomar perspectiva respecto a lo que sucede alrededor de ellos. Y creo que aunque, como tú bien dices, sí queda como un poco triste por lo que pasó Hamilton. Digo, también se equivocó en la carrera, no es que sea perfecto. Se equivocó en la carrera, salió de pista y por eso perdió unos segunditos que le hicieron aún más difícil tratar de alcanzar a Hülkenberg. Pero pues digo, en general que hay que disfrutar siempre que cuando hay estas maniobras que nos hacen recordar lo importantes que son ciertos pilotos en la categoría, pues hay que rescatarlos y salvarlos. Amén, 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 amén. Y sí, al final del día, o sea, se equivocó, sí, estoy de acuerdo. Pero ¿cuántos pilotos no se equivocaron? Y en el carro que trae Lewis Hamilton, la verdad, es un milagro que no se haya equivocado una vez, Pues, y sinceramente. era una carrera en que era fácil equivocarse, ¿no? O Sí, sea, también. era muy problemática. Y Pues Piastri, sí, todos los rookies, o sea, Se bueno, fueron. solo quedó Berman, o Sí. sea, entonces ahí Piastri, se nota. Piastri hizo el error que nunca lo habías visto ver, entonces dices, pues bueno, Eh, así pasa. eh. Pero bueno, querido público, pues ya, vámonos ahora sí ya a hablar de la película que nos concierne el día de hoy, porque efectivamente hay que decir muchas cosas, así que basta de realidad y vámonos ahora sí con lo ficticio, lo emocionante que es la Fórmula 1 cuando no es Silverstone 2025. Así que, vale, pues vámonos, querido público, entonces ya a hablar de cine. Muy bien, querido público, ya estamos aquí para hablar de cine y en esta ocasión vamos a hablar de Fórmula 1, la película. Esta película está dirigida por John Krasinski, que está... Ay, Dios, es que entré a la página en español y quién sabe cómo están los nombres, pero bueno. Y está protagonizada por la terrible persona que es Brad Pitt. También sale Dede Gardner y Damson Idris, Kerry Condon, Tobias Menzies y Javier Bardem también están ahí en la película. ¿De qué se trata esta película? Bueno, pues básicamente habla de un piloto veterano llamado Sonny Haynes, que pues ya tiene como 1700 años de edad, o sea, como 60. Y pues básicamente porque su ex compañero de equipo es dueño de un equipo llamado Apex.
básicamente lo recluta para salvar el equipo y lo pone en un asiento de Fórmula 1 para que en 9 carreras literalmente deje a su equipo o en el podio o con puntos. Y Sonny Haynes va a hacer hasta lo imposible para lograrlo. De eso se trata esta película y bueno, querido público, pues vamos a hablar de ella en 2 partes. La primera parte vamos a hablar de ella desde el punto de vista cinéfilo. ¿Qué opinamos de la película de Fórmula 1? Desde un ojo crítico de la cinematografía, desde la producción. Vamos a tratar de olvidarnos de que sabemos qué es la Fórmula 1 y decirles qué pensamos de ella. Pero en la segunda parte, querido público, nos vamos a desatar, porque vamos a hablar desde nuestro punto de vista de personas que amamos la Fórmula 1 y tenemos opiniones al respecto. Así que, bueno, querido público, pues sin más, vámonos a la primera parte para hablar de esta película. Don't you dare feel guilty about your talent. You survived, like witches have been doing for centuries. So you broke the rules. Big deal. That's what kept you alive. That's what makes you special. That's what makes you a witch. Muy bien, querido público, pues ya estamos aquí en la primera parte de este podcast para hablar de Fórmula 1, la película. Así se llama, Fórmula 1, la película. Como les decía, está dirigida por Joseph Kosinski. Y efectivamente la película se estrenó en cines hace 2 semanas. Y por cierto, rápidamente nada más aquí en el chat nos decía Héctor hace ratito, dice el sábado, porque el sábado estuvimos Esteban, Fernando y yo hablando de esta película en Crónicas del Multiverso junto con Falange. Dice, el sábado Fernando me convenció de ver la película cuando salga en Apple. Tal vez hoy me convenza de verla en el cine. Así que, Fernando, tú tienes una misión de convencer a Héctor para que vea la película en el cine. Esta es una película que la verdad lleva mucho tiempo en producción. Sobre todo, por ejemplo, nos enteramos de que existía la película gracias a que Lewis Hamilton, ya saben, 8 veces campeón del mundo, decidió, bueno, básicamente él tuvo en algún momento una relación muy cercana con Tom Cruise. De hecho, él iba a salir en Top Gun Maverick actuando, pero debido a que en ese año sí enfrentaba un campeonato y una situación muy complicada en la Fórmula 1, ya no pudo ir a actuar en esa película. Pero se quedó como con este contacto con Kosinski, que es el director también de Top Gun Maverick. Y efectivamente, sabemos que él empezó un poco a hacer el contacto básicamente contactando ciertas personas de la FIA, que es el organismo regulador de la Fórmula 1, con pues básicamente Hollywood, por decirlo de alguna forma. Y empezaron a haber pláticas de hacer una película de Fórmula 1, para lo cual Apple como compañía también se sumó para meterle dinero a esta producción. La producción inicia y para darle más realismo a la película, el crew básicamente hace un ejercicio casi documental llevando a los actores de esta película a las carreras de Fórmula 1. De hecho, incluso hacen un carro que se parece mucho a un carro de Fórmula 2. Lo disfrazan y lo arman como si fuera de Fórmula 1 para que los pilotos ficticios de la película puedan manejarlo, no durante las carreras obviamente, pero sí tienen momentos en pista. Y también, por ejemplo, nosotros que vemos Fórmula 1, veíamos de repente ahí a Brad Pitt y a Damson Idris ahí con sus trajes en el corralito de las entrevistas y todo. Y la verdad era como muy interesante ver este proceso de cómo se estaba formando la película de Fórmula 1. Y pues ya después de un rato básicamente de esperar a que terminaran de filmarla y de producirla, porque estuvieron filmando durante 2 temporadas de Fórmula 1, pudimos ver por fin el resultado en cines. Y definitivamente, personalmente para mí, yo no le tenía mucha fe al director, a Kosinski, porque personalmente para mí Top Gun Maverick, por ejemplo, no me gustó como película. Es una película que creo que tiene un guión muy deficiente, pero
la verdad es que tiene mucha tecnología y se ve muy muy bien y es muy emocionante sus escenas de acción. Entonces para mí esa era mi expectativa. Básicamente yo esperaba una película que me emocionara, que tuviera grandes secuencias de acción en cámaras, porque de hecho un dato curioso es que había momentos cuando estábamos viendo la Fórmula 1 que de repente cambiaban las cámaras y todo el mundo se quedaba así de, wow, se ve increíble, se ve súper nítida. Y es porque usaban las cámaras con las que estaban grabando la Fórmula 1, la película. Entonces sabíamos que había mucha tecnología que estaba siendo utilizada para grabar la sensación de lo que es ser un piloto de Fórmula 1. Y también sabíamos que Lewis Hamilton junto con otras personas estaban de consultores y productores para que efectivamente pudiera lograrse esa sensación de ser un piloto de Fórmula 1 en la película. Entonces yo llegué con esa expectativa y creo que en ese aspecto no me decepcionó. ¿Y por qué me refiero a esto? Me refiero a que es un guión mediocre, pero es una película muy emocionante. Pero bueno, Esteban, ¿cuáles eran tus expectativas llegando a la película de Fórmula 1 y cómo lo viviste, no como fan de Fórmula 1, sino como espectador? Eh, bueno, mis expectativas era divertirme mucho y lo hice porque, como ya ustedes lo saben bien, la fui a ver en mi cumpleaños y elegí la ver en 4DX para sentirme en el carrito, ¿no? Yo quería que me trajeran en la montaña rusa, que me sangolotearan por todo lado y sentir la adrenalina de estar ahí, ¿no? En estas escenas que están súper bien grabadas. Y como yo estaba esperando eso, pues me la pasé muy bien. Y sí, es una película Hollywood completamente, todo es grande, la cinematografía es grande, los efectos son grandes, la música es grande, todo es inmersivo en ese sentido. Entonces, pues es una película que cumple su cometido en cuanto a lo que quiere ser, ¿no? Que es un blockbuster, pues por lo que tanto pues su historia es, pues como tú dices, es mediocre, es floja, sí, eso es completamente cierto, pero pues es una historia, una fórmula ya comprobada para que sea un éxito de taquilla y para que la gente lo vaya a ver. Se nota que quieren que sobre todo el público gringo se enganche con la Fórmula 1, más quieren ganar terreno ahí y pues tienen la historia que les cumple ese cometido, ¿no? Y por ahí todo lo demás, pues yo estaba contento en eso, o sea, yo estaba esperando divertirme, tener acción, tener grandes escenas con estas cámaras que están increíbles, que incluso creo que ya las están empezando a usar porque no sé si fue mi percepción, pero en Silverstone estuve viendo algunas tomas que ya están usando esa cámara que gira, que da los 360 grados de lo que es estar metido ahí en la cabina del piloto, ¿no? Entonces, en ese sentido, fue para mí una gran experiencia. Fui con toda mi familia, nos divertimos, nos reímos y luego salimos hablando de todas las imprecisiones y lo que quieras, pero de todos modos estábamos contentos, ¿no? Estábamos como saboreando la experiencia de haber ido a la 4DX y habernos movido con los carritos. No, qué valiente eres para ir a la 4DX, la verdad. No, Dije, ahí mira, sí no. mira, yo lo que pensé es, dije, mira, si la película está mala, por lo menos me voy a divertir mucho. Y así pasó. Que eso era lo importante. O sea, siento que yo iba con esa idea de que me iba a divertir. Lamentablemente, no todos íbamos con esa idea porque hay algunas personas que obligaron a otra persona a ir al cine a ver esta película. Así que, Fernando, yo sé que fuiste a punta de pistola a ver la película de Fórmula 1. ¿Cuál fue tu experiencia como espectador de cine al verla? Pues mire, para empezar, digamos que voy a contar un poco el contexto de eso, porque a lo mejor la gente que no lo sepa van a decir, ay, qué ridículo se escucha eso, ¿no? Yo cuando sabía que iba a estar la película de Fórmula 1, entendamos que para nosotros no era una cosa de sorpresa, porque como dices, Eddie, ya venía hablándose mucho, se había sobado mucho el tema, habíamos visto a los actores, o sea, nos lo metieron a los fanáticos de Fórmula 1 en todos lados, ¿no? O sea, era imposible que si sigues las carreras
no te dieras cuenta que estaba pasando algo. Incluso en el Gran Premio de México, se hizo pues una escena, se filmó, hubo muchísimas fotos, pues estuvo Brad Pitt en México, todo el mundo estaba súper feliz y no, todo un tema. Entonces yo dije, bueno, si este es un vehículo de promoción de la Fórmula Uno en la que están involucrados la misma categoría, todos los equipos, Lewis Hamilton, sé que es el productor que lo está haciendo es este productor súper exitoso, súper grande que también hizo Días de Trueno. Entonces, sabían más o menos cómo iba la cosa. Yo por eso dije, no tengo necesidad de ir a verla al cine, no es como que me mate de curiosidad verlo. O sea, sé que puede verse increíble, pero va a sacar al viejo gruñón que soy. Entonces, pues, démosle oportunidad a la gente de disfrutar sin mi mala vibra, ¿verdad? Pero Pero Fernando, entre más mala vibra y más mal hables de ella, más vas a hacer que Héctor la vaya a ver al cine. Entonces, está en ti. bueno, espero que funcione, pero pues le tengo que imprimir toda esta emoción para que digan, "Ah, que tengo que ir a ver por qué este viejo ridículo dice lo que dice". Pero bueno, la cosa es que mi esposa después me decía, o sea, ¿y vas a querer ir a ver eso? Y yo así de, la neta, como que no. Y luego ya después empezamos a platicar y todo, y me dijo, bueno, sí, pero ya va a salir, ¿sí quieres ir? Y dije, a lo mejor ella tiene ganas de ir, ¿no? Entonces ya como que estaba empezando a dudar y pues llegó Edith y me mandó un mensaje y me dijo, oye, pues nos vamos a juntar a hablar de la película y dije, no, pues ¿cómo le puedo decir que no, Edith? ¿No? O sea, es una de mis amigas en línea más entrañables. ¿Cómo la voy a dejar decepcionada? Entonces, luego salió, por ahí Julio y dijo, recuerda que tú tienes la obligación de estar en todos los episodios de los que se hable de carreras donde está tu mejor amigo Esteban. Entonces, ya estás comprometido para estar ahí. Y de nuevamente dije, no puede ser. ¿Cómo le voy a fallar a Esteban? Esteban siempre, me hace segunda para hablar de todas las incoherencias que quiero hablar. Voy a apoyar. Entonces, con esa actitud fuimos al cine, mi esposa y yo. Y pues la verdad es que empezó la película y dije, ya sé de qué se trata esto, ya sabía a qué venía, no me tengo que estresar, venimos a disfrutar, ¿no? Y pues por un gran parte de la película, pues sí empecé a disfrutarla, pero pues ya llegó un momento en el que dije, pues es que yo ya sé que esto no es lo mío. Y perdónenme, pero yo sé que muchos van a decir, no, no puede ser. Pero ya estaba como los niños chiquitos, volteando a ver a los de al lado, volteando a ver qué hacía mi esposa, viendo si alguien sacaba el celular. No, ya me empezaba yo como a fastidiar un poco, hasta que, mi cuerpo me dijo como que necesitas ir al baño. Y no sentí la necesidad de quedarme en mi asiento, sino que me paré y me fui al baño. Salí y fui a ver qué había en las demás salas de cine. Regresé y dije, bueno, no creo que me haya perdido mucho. Y efectivamente no me había perdido casi nada en la película. Seguí, acabamos de ver la película y dije, bueno, pues está bien, ¿no? Pues es una película, pues ya. Pero cuando acabamos, mi esposa me dijo, es que esto estuvo terrible. O sea, yo no, ya quería que se acabara esto. Y pues nos dimos cuenta que no pudimos apagar en nuestra cabeza y sacar al fanático de automovilismo y de Fórmula Uno que tenemos dentro. Entonces yo creo que ese es un problema que tiene la película. Va a haber un sector de el público que llegue con la esperanza de ver ciertas cosas, no porque lleves expectativas, sino porque no puedes desaprender ciertas cosas que ya tienes como detrás de ti, ¿no? Y creo que es ahí una cosa que va a hacer que esta película no sea, digamos, el súper trancazo que muchos creen, pero también pienso que tiene muchísimos valores técnicos de los que a lo mejor ahorita hablaremos un poco y que sí quiero hablar de un par de cosas del tema del negocio porque creo que eso es donde les está saliendo fenomenal. Pero sí es una película que te pide a ti como espectador que estés en un mood específico. Yo le decía a Esteban, compra palomitas, refresco, todo, o sea, haz que tu experiencia no dependa solo de la película. Porque, porque creo que eso es lo que pasa. Si tú vas siendo honestos, o sea, no es por el hecho de que sea de Fórmula Uno y a mí me gusta la Fórmula Uno, es que a mí también me gusta el cine. Y como decías tú, Edith,
llega un momento en el que yo ya sé que esta es una fórmula que se ha usado mucho tiempo para contar historias deportivas, de ensalzar un tipo de gloria y ver cómo un personaje cruza todos estos problemas para triunfar al final. Pero a mí se me hace que falla mucho en el guión. O sea, tiene muchos problemas, ya lo hablaremos más específico en algunos puntos, sobre todo porque no queremos hacer spoilers, pero creo que su gran valor está en la parte técnica, o sea, la manera en la que están filmadas las carreras, las luchas en sí en pista me parece que están muy bien hechas. Hay mucho servicio al fan. Platicaba con unos amigos periodistas y ellos decían, es que viste el choque que pasó en no sé qué año, ¿te acuerdas? Esto es similar a no sé qué. Es que sacaron este extracto de aquí a aquí. Incluso antes de conectarnos le mandé un par de videos a Esteban, porque sí es cierto, o sea, agarran ciertas cosas que pasan en la historia de la Fórmula Uno y te las incluyen en la película. Entonces, sí tiene muchos elementos que te pueden atrapar, pero para mí la experiencia no fue tan redonda. Sí, creo que en ese aspecto estoy de acuerdo. Creo que el problema, como bien decimos, está en el guión y tal vez creo que en esta parte sí nos vamos a tener que aventurar un poco en el terreno de spoilers, pero ahorita les avisamos, querido público, para quienes no quieran escuchar spoilers, que creo que al final del día no importan mucho si los decimos como en forma general, sinceramente, pero bueno, ahorita les avisamos. Pero antes justamente ya de adentrarnos a analizar un poquitito más la película, un poquito más a fondo, Paula, me interesaría saber tú cómo llegaste justamente, en qué mood llegaste a ver la película de la Fórmula Uno y cuál fue tu sensación al salir de ella. Bueno, yo llevaba ya, bueno, como dijo Fernando, ya quienes somos fans de Fórmula Uno sabíamos que se estaba filmando la película, todas estas cosas que él relató. Teníamos fotos de, incluso hubo lugares donde grabaron dos podios, como para que no nos enteráramos quién era el que ganaba, de los pilotos ficticios. Entonces yo decía, cuando salga esta película yo no la quiero ver. Más allá de cualquier otra cosa, era, esta película yo ya la vi, o sea, como a lo largo de la temporada. Pero luego dije, bueno, fue un poco como curiosidad. Bueno, ¿qué tan mal es? O sea, ¿qué tan mal es cómo cuentan las cosas? Era un poco como curiosidad morbosa, creo. Y por otro lado, empecé a escuchar todas estas cosas que también ya habló Esteban y hablaste tú, como de los méritos técnicos que tenía. Porque bueno, finalmente, bueno, el director, como ya dijeron, pues hizo Top Gun Maverick, esas películas así con aviones y todas estas que tienen una dificultad técnica especial y que ahora había que trasladarlo a los autos de Fórmula Uno. Pero también el productor ejecutivo, que es Jerry Bruckheimer, que bueno, hace superproducciones de Hollywood, sí, pero hablaban mucho de cómo justamente los asesores como Hamilton, que además es productor también de la película, incluso Toto Wolff es productor de la película porque recibieron asesoría de Mercedes para adaptar, yo supe que para adaptar los coches de Fórmula 2 que tenían, que fueron creo que hasta 6 coches de Fórmula 2 los que digamos disfrazaron de coches de Fórmula Uno. Mercedes fue quien les dio como la asesoría y estas cosas de las cámaras que no lo había pensado, pero ahora que escuchaba yo a Esteban, todos quienes vemos las carreras de Fórmula Uno sabemos que hay muchas cámaras on board, nos gusta verlas, pero pues tienen como cierta inestabilidad las cámaras en las carreras normalmente, pero quizá es cierto que ya han adaptado estas que hicieron para filmar la película, porque eso sí es cierto que cuando lo estás viendo, sí es mucho más diferente que verlo en una carrera y sí te da esa sensación de velocidad sin que se vea como, no sé, falso, porque la verdad comparándolo con otras películas de carreras, en esa parte siempre fallaban un poco y creo que aquí lo lograron muy bien. Entonces, bueno, eso ya fue cuando ya lo vi, pero cuando iba al cine fue un poco como, bueno, voy a ver eso y también traté de despegarme de mis prejuicios. Es difícil despegarse por completo como alguien que ve la Fórmula Uno y la sigue desde hace muchos años. Y bueno, al que tuve que convencer más fue a mi hijo. O sea, él sí decía, no la quiero ver y no la quiero ver y nadie me va a obligar a verla.
Pero bueno, al final le dije, bueno, ándale, vamos a verla y nos quejamos después todo lo que quieras, ¿no? Entonces, al final, esa parte técnica es, digamos, sí cumplió con nuestras expectativas. Y la otra parte, como que ya esperábamos que no iba a ser como, pues justamente lo que nosotros esperábamos. Y la verdad es que sí, el guión, bueno, incluso viendo el tráiler, desde que vi el tráiler, yo dije, esta historia, yo ya sé cómo va a ser. O sea, es muy predecible. El guión sí es muy malo, o sea, sí considero que no es bueno. Puede ser, digamos, considerado que es como una historia del camino del héroe, o sea, donde el héroe tiene un mentor y tiene dificultades y va a un objetivo y logra el objetivo. Pero la verdad es que es demasiado predecible, o sea, viendo el tráiler uno más o menos sabe lo que va a pasar. Digo, igual podemos hablar un poquito más ya con spoilers, pero además a mí me recordaba mucho otra película, una película que además no tiene, una película de carreras, que no sé si ustedes la hayan visto, que es la de Driven con Sylvester Stallone, que es de Kart, la serie esta alternativa que hubo de... Y tenemos ¿Sí? toda una conversación acerca de esa película. Sí, pero es que además, o sea, yo estaba leyendo hace un ratito una mini sinopsis, explicación de Driven y dice, un expiloto de autos de carrera deja de lado su retiro para guiar a un talentoso e inmaduro joven a obtener un campeonato. O sea, ¿a qué le suena? Y esto es de Driven, de 2001. Entonces, bueno. Entonces yo esperaba como que esta historia ya la había visto. Y esa película realmente creo que de tan mala se vuelve incluso buena, pero esta no es lo mismo. Y bueno, no tiene méritos técnicos aquella película, perdón, pero bueno. Y por cierto que yo lo que supe ahora que estuve revisando eso es que Sylvester Stallone quería hacer una película de Fórmula 1, pero en ese momento como que la categoría, no sé más, no es lo que leí ahí en internet, como que no le permitieron acercarse más a eso y fue mucho más fácil con Kart. Entonces, bueno, eso es interesante. Y pues digamos que mi hijo pues al final pues dijo, bueno, estuvo bien, así digamos, pero porque ya como que no esperábamos demasiado ni de la trama ni de lo apegado que pudiera estar a lo que es Fórmula 1. Ahí con lo que decía Fernando de que hay mucho fan service, yo de repente siento esta película sí está hecha para los fans de Fórmula 1, aunque nos quejemos, porque nosotros somos quienes vamos a reconocer tanto los múltiples errores como las referencias. Entonces yo de repente tengo mis dudas sobre si realmente la gente que no es fan de Fórmula 1, cómo la percibe esta película. Yo, por ejemplo, yo fui con fans de Fórmula 1 y con no fans de Fórmula 1. Y la verdad es que les pareció muy buena. O sea, no vi así como un entusiasmo que digas, no, la mejor película del mundo, no. Pero sí les pareció una película entretenida. Y creo que ese es un poco el punto. O sea, creo que el guión se olvida al momento de que ves las escenas de acción. Y es que creo que lo mencionaste perfectamente, porque esta es una película que se escribió en los 2000, inicios de los 2000. ¿Y por qué digo esto? No porque se haya escrito en el inicio del 2000, sino porque no es una película noventera, porque el simple hecho, en los 90s, había una mujer en la película que era usada de lámpara. En los 2000, como ya era una década más progresista, ya había varias mujeres. También eran lámparas, pero había varias mujeres. Y en esta película, híjole, hay muchas mujeres que hacen papeles relativamente importantes y todas son lámparas. O sea, realmente ninguna importa. Esta es una película que es sexista diciendo que no lo es. Y ya desde ahí, por eso me parece un guión malo, pero como dices, no es nada más por eso, es porque efectivamente se basa, y como lo dijeron todos ustedes, se basa en muchísimos clichés que todo mundo ya conocemos, pero que los hace de una forma tan aburrida y sin ponerle ni siquiera tantito corazón y sazón, que la verdad llega un punto en que ni siquiera te importa realmente su personaje. O sea, su personaje está haciendo, bueno, vamos a decir que está haciendo hasta lo imposible para que el equipo gane,
pero híjole, a mí no pude conectar con ningún personaje de esta película. Sí estoy de acuerdo, no tengo la opinión más objetiva de este mundo porque si bien, y sí tal vez va a ser un poco hipócrita de mi parte, de hecho lo mencioné el sábado, yo siempre he dicho, no se puede separar al autor de la obra, al artista de la obra, pero, y ahí es donde entra mi parte hipócrita, creo que con los actores sí se puede. O sea, sabemos que Brad Pitt es una persona horrible, ninguna de sus hijas habla con él. De hecho, varias de ellas ya se están cambiando el apellido porque hay demandas de violencia intrafamiliar, tanto con sus hijas como con su ex esposa Angelina Jolie. Sabemos que tuvo muchos problemas de diversas índoles y que ahorita justamente esta película es su tour de redención mediática. Entonces, yo puedo, o sea, con los actores es un poquito más fácil separarles porque de sus vidas personales, porque al final del día están actuando de otras personas y están actuando en la visión del director o directora. El director, directora, ahí sí yo creo que no podemos separar la obra del artista, porque efectivamente la obra es parte del artista. Pero con los actores podemos como navegarlo un poquito, ¿no? El problema también de la película es que Brad Pitt es el actor, más bien el personaje de Sonny Haynes, es una persona también bastante horrible y desagradable. Entonces, incluso ni siquiera tenemos que separar al actor del personaje, porque su personaje también es horrible. Entonces digo, ok, funciona, pero híjole, en una película de deporte, de estas clásicas donde efectivamente tienes que conectar con el underdog, con el personaje que tiene todo por perder, más bien nada por perder y todo por ganar, creo que no conectas con ninguno de los protagonistas. O sea, no conectas con Brad Pitt como Sonny Haynes, no conectas con Damson Idris como JP, porque también él es el rookie que está aprendiendo, pero al mismo tiempo como que no lo vemos tanto. Creo que es con el que más podemos conectar. Pero bueno, con Kate, la directora técnica, conectas un poquito, pero de repente es un personaje interesante que tiene independencia, es fuerte, es inteligente, bla, 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 para que de repente se enamore de Brad Pitt, se convierta en una lámpara. Javier Bardem, pues, o sea, sí lo entiendes como el rico millonario, pero pues también ¿quién puede simpatizar con un rico millonario que está perdiendo millones? Pues nadie. O sea, como que la película no se da a querer en el guión. Pero todos son muy guapos, todos están bien bonitos. Pero ya dijimos, también en la Fórmula 1 todos son muy guapos. ¿Qué hace guapa la gente? ¿La Fórmula 1 o la gente es guapa? ¿O la gente guapa llega a la Fórmula 1? Todavía no lo sabemos. Ay, pero, híjole, sí, creo que, por ejemplo, a veces el guión no importa en esta película, porque sí es muy entretenida y muy emocionante. Entonces, por eso está como esta dualidad, pero no sé ustedes qué opinen, porque sí es como difícil evaluarla, un guión tan feo en unas escenas de acción bastante bien hechas, la verdad. Yo difiero, bueno, estoy de acuerdo en todo lo que dicen. Yo lo que difiero un poquito es decir que los clichés no están bien presentados. Sí son clichés y son horribles, pero sí están muy bien presentados para cualquier persona común que no está ni clavada en la F1 ni clavada con el cine, que solo va a divertirse. Porque pues mucha gente está hablando, mucha gente le ha gustado la película y se emociona, como tú dices, con estas escenas de acción, y ya como están presentados, están acostumbrados a este tipo de fórmulas. Y sí, es una película que ya hemos visto varias veces. Paula, muy bien dijiste de Driven, ¿no? Pero pues también lo vimos en Cars, en la 1 y en la 3, ¿no? Sí, Cars, de hecho. También lo vimos en Creed, por ejemplo. Son de este tipo de historias de deportes que el viejito llega y enseña, ¿no? Y salva al mundo por
sapiencia por su solo talento que, según esto, pues está regresando a todo el mundo, ¿no? Entonces, a mí esa parte se me hace bien porque mucha gente se emocionó. Es más, yo me emocioné. Yo veía los clichés a la distancia y aún así de todos modos me emocioné cuando Javier Bardem tiene su momento Lisan Al-Gaib y, es que no tenemos el auto, pero tenemos al piloto, ¿no? Entonces, yo me maté de la risa y pues me estaba divirtiendo con esa payasada, ¿no? Pero ya sabías que le iba a decir, ¿no? O cuando se deja ganar y sabías que había ganado. Entonces, son las payasadas. O los elementos de mucha telenovela, ¿no? De que llega alguien, están hablando de él y los oye así al entrar a la puerta, entonces ya no entro, ya dejo el regalo allá afuera, ¿no? Porque están hablando y cosas estas, ¿no? Muy telenovelesco, pues sí, sí es cierto, pero creo que sí funciona porque a la gente sí le gusta. O sea, yo no me pongo a pensar, por ejemplo, en la serie de Cobra Kai, que sí nos gustó a mucha gente, y también está llena de clichés y también está contada de una forma a veces hasta perezosa, pero sí están bien llevados al final de cuentas para emocionar, ¿no? Entonces, creo que ese es el cometido, que si a mí me hubiera gustado que fuera otro tipo de historia, claro que sí. A mí, no sé, me hubiera gustado que exploraran más lo que es la vida de un piloto, ¿no? Estas rivalidades que tienen esta sensación de competencia que tienen que hacer, cómo los enseñan a hacer pues lobos solitarios, aunque están en un equipo, pues todos quieren ganar, estas rivalidades que se hacen, pero pues a lo mejor esa historia no hubiera sido tan mediática o tan de taquillera o tan de blockbuster como la que eligieron, ¿no? Y pues ya lo vimos con otras películas como Rush, que como yo te digo, es una película, para mí es la película de Fórmula 1 que más me gusta, con la rivalidad de Lauda ay, se me olvidó, Hunt, y James Hunt, Hunt. y de Lauda y Hunt. Y también en la serie, por ejemplo, de Ayrton Senna, que para nada, que lo que le falta ahí son buenas escenas de acción porque no las tiene, pero pues no, exploran toda la vida de Senna y su rivalidad con Alan Prost. Entonces, a lo mejor si hubieran puesto una rivalidad que aquí se da un poco, pero esa rivalidad no es de Fórmula 1, sino de una historia de deportes que ya hemos visto muchas veces, que es la del el veterano que le enseña al joven, el joven que no se deja, y que al final sí se deja y lo hace más grande, pero, o sea, bueno, esas son las cosas que llegan a pasar ahí, aunque al final pues no gane el joven como sí pasa en las demás, en las otras películas que han mencionado, ¿no? O que hemos Es- mencionado. Eh, Spoilers. sí, pues yo pensé que ya Sí, habíamos ya. llegado a la Ya parte de llegamos a spoiler. los spoilers, ¿no? Sí, no hay problema. Pero es que fíjate que como dicen, como es una película Sí. que está telegrafiada, yo no puedo decir que el spoiler te echa a perder la película, porque pues, ya sabes a lo que vas y qué va a pasar, ¿no? Sí, no, estoy de acuerdo. O sea, como dije, vamos a tocar como superficialmente ciertas cosas. Ya en la segunda parte hablamos más a profundidad con spoilers, pero sí, es que, digo, yo no vi el tráiler, pero no dudo que literalmente tenga toda la estructura de la película. Pero bueno, Fernando, ¿ibas a mencionar algo? Perdón, es que aventé aquí el micrófono. Este, no, fíjense que lo que yo iba a decir es que escuché por ahí un podcast donde habla el director. Hay una serie de podcasts donde se sienta un director con otro director a hablar de sus últimas películas, así, ¿no? Y en ese podcast empezó a hablar un poco de las cosas técnicas que ahorita levemente tocó Edith y Esteban, pero sí me gustaba como resaltarlo porque cuando yo lo empecé a escuchar, creo que te explica mucho de por qué se ve tan bien la película. Hay uno de los, podríamos decir, logros más importantes de la película, es que cuando están corriendo los autos, las escenas ¿cómo decirlo?, de la acción en primera persona están filmadas en un gran angular desde la posición del piloto, pero es un gran angular que no existía antes.
Incluso lo platica el director y dicen que es un gran angular de 10 milímetros, que realmente cuando lo están diciendo entre ellos dicen, no, o sea, 10 milímetros es así súper. O sea, es algo increíble. Incluso él dice, probamos uno de 7. No, ¿cómo vas a hacer eso? Y es que la distorsión de la imagen, y están hablando del detalle de cómo esta toma tan amplia probablemente no se da cuenta la gente. Podemos decir, no se da cuenta la gente como nosotros que no estamos tan entrenados, a lo mejor Edith o otras personas que sí tengan esa capacidad de ver más esto en la producción, sí se dan cuenta, pero te permite ver muchas cosas de la acción. O sea, los autos van corriendo lado a lado y estás viendo no solo al auto de ya sea el protagonista de Brad Pitt o de Idris, sino también el que está a su lado, lo que están haciendo al tomar las curvas y esto. Y todo eso se logra porque también tienen un sistema que mueve la cámara. Esto la gente que ve automovilismo puede parecerle que es lo que siempre vemos. La diferencia es que la resolución que tienen estas cámaras es increíble. Decían que hubo dos socios tecnológicos muy importantes. El primero es Sony, que fue el que desarrolló los lentes de las cámaras que tenían que ser livianos, que separaron el lente de la batería y del procesador. Entonces, todo el apartado que era más pesado estaba sobre la base del auto, mientras las cámaras estaban montados. Dicen que tienen aproximadamente 16 posiciones donde podían poner estas cámaras Sony, pero solo usaban 4 cada vez que estaban grabando. El chiste de esto era mantener siempre el peso bajo del auto y les permitiera seguir teniendo la capacidad de que cuando girara el auto pudiera maniobrar sin tener un peso extra. Y también hablan acerca del segundo socio, que es Apple. Entonces, cuando Apple se empieza a meter, les interesa mucho usar su tecnología de 4K de lo que usan en sus iPhones. Y esto lo usan para las tomas que están haciendo en carrera. Entonces, dicen que más o menos hubo 34 tomas en la película donde se usaron estas cámaras de 4K que pues, se asemeja a lo que es un IMAX. No es un IMAX, obviamente, pero se asemeja en cuanto a formato y a la resolución que tiene. Y estas 34 escenas son de autos de Fórmula 1 que después fueron modificados digitalmente para que pareciera que es un auto de la escudería que está contando la historia. Un ejemplo es una toma que hay del auto que va subiendo la famosísima curva en Spa que se llama Eau Rouge. Y cuando uno ve la toma, la puede comparar contra la carrera en Spa, que es un auto de Alpine. Y entonces todo este tipo de cosas tecnológicas hacen que cuando tú estás viendo la carrera, rápido te metas y te sientas atrapado en esta acción. Y me parecía como, o bueno, me parecieron todos esos datos como súper importantes, porque todo lo que vimos a través del tiempo de que el grupo estuvo filmando se atraviesa también con la huelga que hubo, ¿no? Muchos actores se unieron a la huelga de escritores y dejaron de trabajar. Entonces, lo que tuvo que hacer el director es pegarse a la unidad de producción, que ellos sí no estaban en la huelga, y empezaron a tomar muchas tomas de lo que decía ahorita acerca de las carreras en sí, de los autos moviéndose de otra manera, que no involucraran a los actores principales. Entonces esto le da mucha ventaja porque hablan de que fueron a 10 carreras en toda la temporada como para ir agarrando estas imágenes. Entonces yo creo que cuando salga la película en streaming, cuando realmente tengas ganas como de ir a ver todos estos datos, estos detalles técnicos, podrá uno empezar a ver todo esto. Hablábamos de cuando filmaron en México. Decía Paula que hubo varios podios filmados para que la gente no supiera realmente
cómo iba a ser la película, pero todas estas escenas se tuvieron que filmar en la ventana de oportunidad que daba la FIA. O sea, nosotros sabemos, a los que nos gustan las carreras, que tienen un calendario y unos horarios bien estrictos. Entonces le daban unas ventanas para que ellos grabaran y ellos tenían que ejecutar. Y decía el director, nadie se equivocó en sus diálogos, nadie se equivocó en lo que estaba haciendo, todo fluyó de una manera muy importante para que se dieran estas escenas. Y creo que eso está muy bueno como para valorar todo lo que vemos en pantalla. Y creo que esta es la parte más rica de la película, como si hay cierto espíritu de lo que ves que está sucediendo. No es exactamente igual, pero, pero te sientes familiar, ¿no? O sea, sientes como que no es algo como Driven, ¿no? O sea, escenas de coches como que se ven pegadas dentro de algo que no es real. O sea, rápidamente dices, aquí está raro esto, ¿no? O sea, creo que una de las cosas que todo el mundo alaba de la película es que no hay esta sensación de cuando van a rebasar o no. Antes siempre veías que bajaban de velocidad y ya con eso mágicamente les daba la potencia o no sé qué diablos para rebasar, ¿no? Y nosotros sabemos que eso es algo irreal. No hay necesidad de llegar a usar estos trucos porque hay muchas cosas técnicas que la película usa como apoyo y creo que son la parte más fuerte en la que se apoya narrativamente. Wow, no, estuvo increíble Sí. toda esta explicación. Muchísimas gracias, Mira, la verdad es que sí, o sea, creo que estuvo perfecto, Fernando, toda la explicación técnica, porque al final del día, eso es lo que efectivamente, como tú dices, es lo que más valoramos de esta película. Y definitivamente ya tenemos que acercarnos más a platicar de escenas específicas, pero para eso hay que pasar a la segunda parte. Y antes, nada más me gustaría saber si Paula tiene algo más que decir antes de pasar ya a hablar de la película con más spoilers y desde nuestro punto de vista de Fórmula 1. Así que, Paula, ¿tienes algo más que comentar? Pues no, nada más, justo, bueno, yo no vi lo que el podcast que dijo Fernando, pero yo leí una como que extracto de eso, porque justamente yo aquí tenía unas notas y dije, "Ah, eso es todo lo que leí". Justamente creo que el logro técnico de la película, ahí es donde está su mérito mayor y lo que la hace buena, digamos, o sea, si vamos hacia el lado de que es buena, es por todo eso, porque incluso se te olvida un poco como todos los errores de guión y estas cosas que hablábamos hace rato, realmente se lo tomaron muy en serio y se nota la asesoría que tuvieron de gente como Hamilton, Toto Wolff, etcétera, ¿no? O sea, sí se nota eso y quisieron lograrlo y quisieron hacerlo como lo más realista, verosímil que pudiera ser. Creo que la película, o sea, por ejemplo, la edición, o sea, creo que tiene un mérito muy grande, o sea, porque uno lo ve así y dices, bueno, ahí está la carrera y pasa esto, pero el hecho no solo de cómo montaron las cámaras y todo, y evitando que los autos pesaran mucho más, porque eso es algo que mencionan mucho, justo para que no se perdiera como esta sensación de velocidad, se lo tomaron muy en serio. Y por supuesto, todo o sea, los tiempos en los que tenían que grabar, aparte se les atraviesa esa huelga, pero creo que la película realmente tiene unos méritos técnicos muy grandes, ¿no? O sea, digo, ya sé que los Óscares están muy infravalorados ahora, pero realmente, o sea, algún premio se puede ganar, yo creo que de edición de sonido y de edición, porque en eso se nota un trabajo muy grande. Esto de la sustitución digital de los autos, no, de las carreras por los autos ficticios, es que no lo notas, o sea, tú dices, es que estaban corriendo ahí. Sí corrían, sí es cierto que corrían en vueltas de formación y corrían en el circuito, pero pues al final de cuentas, el hecho de armar todo eso que tenían para que se viera como se ve en la película, pues creo que ahí está el mérito. Otro tema, Correcto. ahorita me acordé también, aquí está en mis notas, el auto en el que está, el auto en el que está basado, ya lo dijiste tú, Edith, era un auto de Fórmula 2. Este auto, fue ejecutado por un equipo que se llama Carlin. Carlin tiene muchísimo tiempo corriendo en categorías inferiores. Entonces, ellos les ayudaban a hacer como toda la preparación del auto y todo.
Pero entonces todos los sonidos que tenían grabados eran con el motor de ese auto, que es Fórmula 2, que tiene un sonido diferente a Fórmula 1. Entonces, con todos los sonidos que tenían de las grabaciones en las carreras, agarraron ese sonido y tuvieron que modificarlo y editarlo en las escenas con el auto de Fórmula 2. Decía el director que creo que se habían tardado 8 semanas en la edición de sonido. Eddie, tú debes de saber si eso es muchísimo más de lo normal. Pero sí me pareció también como muy loco que luego no nos damos cuenta de eso, ¿no? Porque creo que no me acuerdo si Brad Pitt lo dijo en una entrevista o alguien más dijo que Hamilton cuando estuvo muy pegado en la producción de la película, pero dice que cuando le enseñaron algunas cosas él daba datos como es que en esa curva no vas a esa velocidad y eso se va a notar. Entonces, acuérdate que en esta curva tienes que usar tal velocidad. Y entonces eso lo usaban para hacer la referencia en la edición de sonido. Entonces, por eso sí estoy muy de acuerdo con lo que decía Paula. La edición también es otra cosa como que tenemos que ponerle atención de los valores de la película. Sí, sí, estoy de acuerdo. Y digo, no olvidemos también en el aspecto del sonido de la película que la música la hace el gran Hans Zimmer. Y básicamente también otro dato ahí curioso es que Hans Zimmer es muy, muy fan de Lewis Hamilton. Y de hecho dice que toda la música la pensó literalmente pensando en cómo se sentiría ser Lewis Hamilton en la Fórmula 1. Así lo dijo en una entrevista, literal. Entonces, sí, nada más para que vean el alcance de Lewis Hamilton dentro de esta película. Y sí, la verdad, al final del día, yo personalmente como edición no creo que sea una increíble película, pero estoy de acuerdo que todos los puntos que acaban de decir Paula y Fernando son muy importantes. Entonces podríamos decir que es una edición silenciosa en el aspecto de que su grandeza radica en su simpleza y en la oscuridad de su grandeza, por decirlo de alguna forma, porque sí es muy detallista. Eso estoy muy, muy de acuerdo. Y creo que al final del día, siempre para lograr escenas de acción que emocionen, evidentemente tiene que haber detrás un gran ritmo, una gran música y evidentemente grandes imágenes que te emocionen. Entonces, en ese aspecto estoy muy, muy de acuerdo. Y de hecho, por ejemplo, rápidamente dice Héctor en el chat, dice, Kosinski es un arquitecto de profesión y por eso sus películas son cuidadosamente construidas y precisas. Así que efectivamente estoy completamente de acuerdo. También nos decía Héctor hace rato, nos decía Héctor hace rato, dice, Fernando es el literal meme de This Sucks y describe lo más awesome del universo. También le estaba reclamando Héctor a Fernando que te consigas a tu propio Esteban, que al parecer este Esteban es de él. Así que ahí luego y ahí se arreglan. Yo digo que hay Esteban para todos, pero para todos, pero no sé. Mire, nada más hay que hacer esta cosa. Nosotros no lo sabemos, pero nuestros invitados, tanto Paula como Esteban, son muy cotizados. Muy, muy cotizados. Sí, estoy de acuerdo. Sí, son muy cotizados. Así que. Pero ya saben que si me invitan, aquí siempre estoy. Excelente, no, muchísimas gracias. Y pues bien. Qué bonito se siente eso. Muchas gracias. Oh, sí. No, y sí lo son, la verdad que sí lo son. Pero miren, yo creo que ya vámonos ya ahora sí a hablar 100% de esta película desde la perspectiva de nuestro fan hardcore no tan interno. Así que, querido público, acompáñenos ahora sí para hablar de la película desde el punto de vista de un fan de Fórmula 1. Vámonos para allá.